18 personas mueren en accidente de tránsito en la aldea Conacaste, en Chiquimula. Bomberos reportan 3 niños entre los fallecidos. Al menos 6 personas fueron masacradas en un hotel en Tiquizate, Escuintla. Según autoridades, los fallecidos integraban una estructura criminal que se dedicaba al robo y al sicariato. En nuestro reportaje especial abordamos el tema del tránsito en el área metropolitana. Le contamos cuáles son las vías más congestionadas y las posibles soluciones a este problema. Ucrania se unirá a candidatura conjunta con Portugal y España a la organización del Mundial 2030 de fútbol. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y junto al equipo de reporteros estamos listos para informarlo de lo que ha sucedido durante la jornada. Rocío Lazo está de camino hacia Cobán junto a los demás presentadores de Noticiero Guatevisión, donde estaremos transmitiendo este jueves y viernes, así que lo invito a que nos acompañe. Iniciamos con una lamentable noticia. 18 fallecidos y 12 heridos es el resultado de un accidente de tránsito que se reportó esta madrugada en Jocotán, Chiquimula. Esto en el área Xortí del país, una de las más impactadas por la desnutrición, pues forma parte del corredor seco. Las víctimas del accidente se dirigían a recibir ayuda precisamente para mitigar el impacto climático. Al menos 17 personas originarias de la aldea Conacaste murieron este miércoles y varias resultaron heridas en un accidente de tránsito en Chiquimula, cuando el automóvil en el que se transportaban cayó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad en Jocotán. Otras 13 resultaron heridas. Sin embargo, una mujer a su ingreso al hospital de Chiquimula falleció, subiendo a 18 el número de víctimas mortales. Donde a bordo iban 30 personas, entre ellas niños, jóvenes, personas adultas y ancianos. Lamentablemente, pues hasta esta hora ya del mediodía, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han trasladado los cuerpos desde la hondonada del barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, un área bastante montañosa, un área bastante vulnerable por el invierno en el que nos encontramos. Pues se ha decidido realizar las investigaciones correspondientes en lo que es la instalación de la escuela de la comunidad, la escuela primaria de la comunidad. En el interior se encuentran 17 cuerpos ya sin vida, 17 personas fallecidas, 3 de ellas menores de edad. El accidente tuvo lugar en el departamento de Chiquimula, a unos 175 kilómetros al este de la capital. Según indicaron algunos heridos, las personas se dirigían de la aldea Conacaste hacia la cabecera municipal de Jocotán, a unos 28 kilómetros, para recibir un incentivo económico por el Programa Mundial de Alimentos. Pero casi la mera aldea fue, en un barranco, casi caminó el carro, valorar de unos 25 metros para abajo. Cayó a 25 metros del barranco. Del barranco para abajo. El carro dejó trabado en un palo de ayamate. Allá está trabado, las por gente fueron para abajo, ¿sí ven? Ahí hay herido, muerto. Asimismo, se indicó que el piloto del vehículo bajó y solo colocó freno de mano, lo que provocó que el automotor cayera al barranco por el peso que llevaba. No obstante, esta información será investigada por las autoridades. La causa que comentan los sobrevivientes fue de que él paró en una respuesta pronunciada y el vehículo, por el sobrepeso que llevaba, la sobrecarga, no aguantó y se fue a hacer la hondonada, se desconectó. Entonces él iba a subir más personas a bordo y no pudo maniobrar, no pudo pues mantener el equilibrio del vehículo y se fue de retroceso para la hondonada. Él se paró en una subida. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez.
Lamentable noticia, y ahora le cuento que bomberos municipales informaron esta mañana que en el kilómetro 7 de la ruta al Atlántico, hombres armados atacaron al piloto de un taxi. El hombre de aproximadamente 30 años quedó fallecido en el interior del vehículo con varias heridas de bala, por lo que los socorristas informaron a la Policía Nacional Civil. Hasta el momento no se tiene información de la identidad de la víctima ni las razones del ataque, por lo que será el Ministerio Público el encargado de la investigación. Y en temas de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó este miércoles que se han detectado 2 nuevos casos de viruela del mono en el país. Se trata de 2 hombres de 41 y 38 años, residentes de Quiché y Guatemala, quienes serían los casos 31 y 32 detectados por el Laboratorio Nacional de Salud. Según las autoridades, el primer paciente indicó haber comenzado con síntomas el 30 de septiembre y ahora es atendido en la Red Nacional de Hospitales, mientras que el hombre de 38 años informó que sus síntomas empezaron también el 30 de septiembre y es atendido en el Seguro Social. De los 32 casos confirmados, 15 se han recuperado, 39 personas más han sido descartadas y 4 permanecen como casos probables, del total de 73 muestras que han sido tamizadas por el Laboratorio Nacional de Salud. Y este día los integrantes del Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios realizaron una marcha desde el centro asistencial hasta Casa Presidencial y el Congreso de la República. La marcha comenzó a eso de las 8 de la mañana sobre la 12 calle, enfilando por la primera avenida hasta la 9ª calle para llegar a Casa Presidencial. Posteriormente, llegar al Congreso por la 5ª calle hasta la 8ª avenida. La marcha busca exigir dignificación salarial para los trabajadores por estar en servicio al frente de la pandemia del COVID-19. Y ahora le cuento que Marco Pablo Papa salió de prisión luego de haberse resuelto procesos penales en su contra, según informó Gustavo Juárez, abogado del futbolista. La Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio había ordenado la inmediata liberación de Papa el 1 de agosto último, luego de que se le redujo una pena de 5 años de prisión por violencia contra la mujer a 60 días. Los magistrados de la referida sala ordenaron la liberación de Papa, quien ya había cumplido los 60 días de prisión. Sin embargo, continuó bajo arresto en Mariscal Zavala porque tenía otro proceso similar en Quetzaltenango. El 14 de febrero último, Papa fue condenado a 5 años de prisión inconmutables por violencia contra la mujer y ya tenía 1 año y 8 meses de estar en prisión preventiva. Y bomberos voluntarios de la 23 Compañía de Zacapa recibieron una llamada donde se les informaba de 2 personas heridas por proyectil de arma de fuego en la aldea La Fragua, Zacapa. Al llegar al lugar constataron que Héctor Eduardo Franco Lemus, de 56 años, no contaba con signos vitales. Asimismo, atendieron a Norma Araceli Quirós, de 66 años, quien fue alcanzada por una bala que la hirió en el tórax mientras se encontraba sentada al otro extremo de la calle donde se originó el ataque. Recolectores de evidencias del Ministerio Público contabilizaron 4 evidencias en el lugar. En lo que va del 2022, la cabecera departamental registra 27 crímenes contra hombres con arma de fuego. Franco Lemus se convierte en la primera víctima mortal de octubre. Y ahora le cuento que pobladores de Escuintla han perdido la confianza en el actuar de las autoridades, por lo que en muchos lugares se empieza a ver que están tomando la justicia por su cuenta. Carlos Paredes nos traslada el sentir de vecinos y qué hacen las autoridades para recobrar la confianza de la población. Carlos, nos enlazamos contigo, adelante. Gracias, Paula, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, en el departamento de Escuintla se tiene suma preocupación ante los hechos de violencia. El más reciente fue lo ocurrido el día de ayer en el municipio de Tiquizate, donde 7 personas perdieron la vida, esto en un ataque armado. Esta cuenta también queremos recordar que el día lunes 2 personas fueron linchadas acá precisamente en Escuintla, esto en la aldea del Rodeo. Es de resaltar que estas personas eran señalados como presuntos delincuentes que operaban en ese sector. Y a decir de los escuintlecos, se está perdiendo la confianza en las autoridades. De esta cuenta, muchos están tomando la ley por sus manos.
Pues mal, estamos bastante mal. Todo lo que pasa, pues, es que no hay seguridad. Porque si hubiera seguridad, no pasara todo eso. Que no aplican la ley como tiene que ser. Porque si hubiera justicia, no pasaría eso. Ante toda esta situación, instituciones gubernamentales aseguran que trabajan en la prevención del delito. De esta cuenta se tienen programas enfocados precisamente a esto, a retomar los valores y de la importancia en que la familia juega en la educación de los niños. Nosotros estamos trabajando también en escuelas, en colegios, hemos ido también a varios colegios donde se les imparte precisamente esos valores que no es que se hayan perdido, sino que realmente se han quedado estancados, ¿verdad? La importancia también de líderes comunitarios para poder promover la cultura de denuncia y darle seguimiento precisamente a estos casos. Primer paso sea ejercer el derecho a la denuncia. Evidenciar un hecho de violencia es fundamental porque esa denuncia nos va a permitir y les va a permitir sobre todo a los entes responsables y a las instituciones responsables poder fortalecer su atención en el tema de seguridad. Aunque la situación sigue tensa en el departamento, las autoridades aseguran que realizan patrullajes en diferentes lugares que han sido señalados como zonas rojas. Esto para garantizar la seguridad. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y ahora es momento de conocer cómo está el tránsito en Villanueva este miércoles con Henry Quevedo. Muy buena tarde a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. En este mediodía de miércoles, Tránsito de Villanueva les informa que tenemos complicaciones en la movilidad vehicular con dirección al sur en la ruta al Pacífico, porque estamos apoyando trabajos de recapeo por parte de Covial, esto en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, lo que nos está impactando en la movilidad vehicular desde la calzada Raúl Aguilar Batres. También le queremos dar a conocer que tenemos trabajos de recapeo sobre la cuesta del Sope, ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas, Zacatepeques, lo que también requiere de carriles reversibles y mantiene una movilidad lenta en ese sector. También hay trabajos de recapeo por parte de Covial en la ruta departamental 16 que conecta Bárcenas con el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, donde se trabaja específicamente en los alrededores del puente Platanitos. Por favor, tómelo muy en cuenta porque Bárcenas, San José y la Aguilar Batres y la CA9 con dirección al sur presentan bastante movilidad de tránsito a esta hora del mediodía. Con dirección al norte, el tránsito lento se mantiene en la cuesta de Villalobos y sectores como Ciudad Real y Boulevard El Frutal. Vamos a trabajar los reversibles con toda normalidad. Mientras tanto, el trayecto de la conexión de Búcaro a Semba estaba siendo utilizado por muchos vecinos como una ruta alterna para conectar el sector de la Aguilar Batres hacia lo que es el sector del área céntrica. Recuerde que el tránsito de Villanueva somos gente de trabajo y le deseamos una excelente tarde. Gracias por continuar con nosotros. Mire, el Congreso avanza con la aprobación de una nueva ley de adquisiciones del Estado que, a criterio de algunos diputados, beneficia a los alcaldes al permitirles hacer compras a discreción con miras a las elecciones. Hoy la propuesta será conocida en segundo debate. Los detalles los tiene nuestro compañero Henry Montenegro, con quien nos enlazamos. Henry, buenas tardes, te escuchamos. Compañeros en el estudio, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Quiero contarles que acá en el Congreso de la República para este día está programada la segunda lectura de la Ley de Adquisiciones del Estado que se busca aprobar en un procedimiento que ha sido catalogado como expreso, tomando en cuenta los cortos tiempos que han sido utilizados para emitir el dictamen y posteriormente el conocimiento de esta ley. Sin embargo, hoy hubo una citación para abordar este tema específicamente, en donde se ha cuestionado que de ser aprobada esta nueva Ley de Adquisiciones del Estado, la intención sería favorecer a los alcaldes principalmente para ejecutar fondos en el año de las elecciones. Esto considerando que actualmente la ejecución de los consejos de desarrollo únicamente alcanza un 47%. Otro de los temas que se cuestiona es la ampliación de los techos que tendrían las distintas entidades estatales, entre ellas las municipalidades, para hacer compras con menor procedimiento, podríamos decir, y que se podrían prestar a la discrecionalidad, tomando en cuenta que actualmente para que alguien o una entidad del Estado pueda hacer una compra sin licitación, el monto es de 900,000 quetzales. Sin embargo, con la nueva ley sería de hasta 2 millones. Otro de los temas que se ha cuestionado es algunos criterios que tendrían las municipalidades para poder hacer compras, y esto para restaurar servicios. Sin embargo, ¿a quién debe decidir qué es o no un servicio urgente para la población? Serán las mismas municipalidades, y esto es lo que se ha criticado, ya que no existe
algún aval de Conred o de otra instancia para poder de alguna forma generar un contrapeso a este tipo de análisis de las compras que se hagan por parte de las municipalidades. Pero vea a continuación qué es lo que decía la viceministra de Finanzas en torno a este tema. Ellos son los que hacen balance, entonces deben de declarar, ¿verdad?, que es un hecho no previsible, que es un fenómeno natural, y restituir un servicio. Significa, yo tengo 3 bombas de agua y quiero tener una cuarta, pero no tengo necesidad, eso no es restituir un servicio municipal. Pero si tengo una emergencia y no puedo darle agua potable a la población, o no puedo continuar con el servicio, qué sé yo, tenemos un derrumbe por un fenómeno natural, eso es un ejemplo, pues sí poder contratar a una maquinaria pesada que pueda habilitar la ruta. Y sabes, otra cosa de la situación que está pasando acá en el Congreso es que para este día se iniciará también la aprobación en primera lectura de la ley que contempla crear un superministerio de ambiente, con la cual esta cartera manejaría por lo menos 900 millones de quetzales y se liquidarán varias instituciones que tienen relación con el tema ambiental, lo cual ha sido cuestionado. Sin embargo, se está tratando, acá algunos diputados han propuesto que se saque de la agenda de este día esta propuesta. Sin embargo, le estaremos contando a través de las distintas plataformas de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión todos los detalles de esta sesión plenaria. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Conocemos ahora los mensajes, videos, fotografías o denuncias que ustedes nos han enviado al WhatsApp de Guate Reporta al 4003-3859. Iniciamos con un reporte desde la zona 11 de la capital, precisamente en la colonia Utatlán 2, ya que uno de nuestros televidentes nos envía estas fotografías desde el lugar, donde expone las malas condiciones de los drenajes y colectores. En su mensaje indica que varias partes de la colonia se encuentran así y que están preocupados ante esta situación. Seguimos con un reporte que nos realiza Walter Ramírez, quien comparte estas fotografías denunciando las malas condiciones de la carretera de Chimaltenango. En su mensaje, el televidente resalta los malos trabajos de reparación de esta ruta y además derrumbes en algunos tramos. Y finalizamos con un reporte desde el municipio de Chinique, en Quiché, donde nuestro televidente indica que vecinos de las comunidades decidieron hacer las reparaciones de las calles debido a los deterioros que la lluvia había provocado, además de que el alcalde no se pronunció ante las solicitudes de los vecinos anteriormente. Para que tengas un octubre sin sustos, CFS te apoya con tu seguro en su totalidad. Octubre sin sustos con CFS Corredores de Seguros. Presentó. Conocemos ahora cómo está el tránsito en San Miguel Petapa con Alejandro Longo. Gracias, buenas tardes a todos los televidentes de Guatevisión en su emisión en directo. Le informamos que la movilidad vehicular en nuestro territorio presenta alta afluencia. Si usted viene en la ruta de zona 13, Boca del Monte, centro de Villacanales y sur de San Miguel Petapa, no afecta hasta el momento desde Boulevard Villahermosa, cruce zona 6 y 13. Tome en cuenta que se trabaja en la ampliación de carriles por parte de Covial y Municipalidad de Villacanales. El trayecto de la 53 calle entre Avenida Petapa y Calzada Atanasio Tzul hacia la Cuchilla de Ciudad Real también genera lentitud, y el trayecto que conduce de Comunidad La Paz hacia Boulevard El Frutal. En este trayecto se trabajan carriles reversibles de manera continua, y también el trayecto que conduce desde la ruta alterna Torres Petapa hacia Puente Tubac en la salida genera lentitud. Le solicitamos paciencia mientras se da prioridad de paso en cada uno de los sentidos. Adicional a esto, no reportamos vehículos con desperfectos mecánicos ni hechos de tránsito que puedan complicar la circulación vehicular. A las 10:30 se brindó asistencia al Ministerio Público, que realizó planimetría en el trayecto del área comercial del sector 11 de Villahermosa 1 hacia el sur. Esto no ha afectado en gran manera los carriles hacia Boulevard El Frutal. Les deseamos una feliz tarde. Muni Petapa presente. En nuestro reportaje especial abordamos el tema del tránsito en el área metropolitana. Le contamos cuáles son las vías más congestionadas y las posibles soluciones. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora le cuento que anoche se registró una balacera en una piscina de un hotel en Tiquizate, Escuintla, dejando 6 personas fallecidas. Esta información la vamos a tener más adelante. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro reportaje especial. Cada día nos hacen perder horas, dinero e incluso nuestra salud mental. Sí, le hablo del tráfico. ¿Por qué hay tanto congestionamiento vehicular en el área metropolitana y qué se puede hacer para solucionarlo? Lo respondemos en nuestro reportaje especial. Pero una media hora más tarde y ya no se pasa. Agobiado porque siempre es más de una hora que se hace uno de su casa hasta el trabajo. Así que las calles están colapsadas, ¿verdad? Tanto carro. La verdad que eso nos roba muchos minutos útiles en nuestras rutinas diarias. Estas colas nos hacen perder demasiado tiempo. Según estimaciones de la alcaldía capitalina, en los horarios pico los vehículos viajan alrededor de apenas 10 kilómetros por hora. Nos toma alrededor de 2 horas transitar 5 kilómetros, o sea, un viaje del centro de la zona 1 a las periferias de la zona 14, 7 o 18. El efecto más duro es la deshumanización. No mintamos, todos estamos hartos de este congestionamiento. Especialmente en las 5 rutas más transitadas al día en el área metropolitana de Guatemala. La número 1 es esta, la calzada Aguilar Batres. En segundo lugar está el Boulevard Liberación, luego va la calzada Roosevelt. En el cuarto puesto está la ruta al Atlántico y en el quinto la carretera a El Salvador. Y hay gente que ya no quiere regresar al trabajo presencial o al estudio presencial, sino mejor desde casa, pero una de las razones es moverse en este tránsito. ¿Y qué sucede con alguien que está trabajando en su casa o estudiando permanentemente en su casa? Pierde los vínculos humanos. El tráfico no solo es malo para nuestra salud mental, también es pésimo para la economía. Muchas manos, muchas cabezas, muchos cuerpos estáticos en el tráfico significa que no producimos. Para saber cuánto nos cuesta como país tener a gente dentro de carros varados en las colas y sin producir nada, Rudy nos ayudó a hacer un cálculo rápido y estimado. Hablemos solo de las 5 rutas con más tráfico diario en el área metropolitana. Pensemos que la cantidad de vehículos que van en la dirección del tránsito durante las horas pico de la mañana y la tarde. Ahora tomemos el promedio de las personas que van en cada vehículo. Supongamos que al día cada carro pierde 3 horas y media en los momentos pico, la mitad de lo que duran los periodos de mayor congestionamiento según la municipalidad. Si cada ciudadano gana esto como salario mínimo por hora, a diario perdemos este dineral. Y si lo calculamos para todo un año, el tráfico nos roba casi 1,000 millones de quetzales, un poco más del presupuesto que se le asignó al Congreso en 2022. Aquí voy en el Boulevard Liberación y como siempre hay un poco de cola. El primer problema que origina el tráfico es que el área metropolitana de este país no fue bien planificada. Una ciudad, digamos, un municipio central, donde tenemos el 60-65% de los empleos y luego toda una serie de municipios que están alrededor, Misco, Villanueva, Santa Catarina Pinula, que fundamentalmente lo que ofrecen es vivienda. Entonces, ¿qué te genera eso? Que todos los días tenemos cientos de miles de personas que se mueven de estas zonas periféricas a buscar no solo trabajo, sino que también educación, colegios, universidades, hospitales, servicios, bancos, toda una serie de elementos que hacen que estos movimientos sean necesarios. Contener esos movimientos no es tan sencillo. La solución ideal, dice Varillas, es implementar planes de ordenamiento territorial en cada municipio, para que los empleos estén cerca de donde la gente duerme, por ejemplo. Pero de los 17 municipios del área metropolitana, solo 2 tienen un plan vigente, Guatemala y Santa Catarina Pinula. ¿Y por qué entonces ese es el pecado original? Porque en realidad, si hubiéramos planificado en los años 80, 90, cuando la ciudad se empezó a expandir, si hubiéramos planificado estas otras ciudades bien, hubiéramos podido crear formas para que también ahí hubieran oficinas, hubieran empleos y hubieran otro tipo de usos
que por lo menos disminuyeran la cantidad de personas que se mueven hacia la parte central de Ciudad de Guatemala. Otro de los pecados estatales es la limitada capacidad de las calles. Guatemala tiene tan solo 1,5 metros de carretera por habitante, la cifra más baja de Centroamérica, según datos procesados por Fundesa en 2018. La población se multiplicó en Santa Catarina Pinol en los últimos 20 años por 5 y seguimos teniendo las mismas conexiones que son las que nos llevan hacia ese punto, y que cuando hay un colapso con una moto, que hay un accidente todo esto colapsa y esto genera un efecto dominó que colapsa todo el resto de la red. ¿Y si ampliamos la red vial? No es ese el objetivo, no deberíamos ampliar carriles. Ampliando carriles vamos a ser una ciudad para carros. Ampliar carriles es como tratar de engañarse a uno mismo abriéndole un nuevo al cincho porque ya subí de talla, ¿verdad? En la última década, la cantidad de vehículos entre carros, motos y otro tipo de transportes ha crecido un poco más del doble en la región metropolitana. Estos son los 5 municipios con más vehículos. ¿Por qué el número se duplicó? Aquí viene el otro problema. En el área metropolitana no hay muchas opciones de transporte público. Aquí voy en la calzada Roosevelt. Justo ahí la MUNI quiere poner un teleférico para mover a personas en góndolas aéreas, pero el proyecto no ha sido aprobado por el Congreso. Esa es parte de la apuesta de la comuna para mejorar la movilidad urbana en el futuro, junto con las ciclovías, que abarcarán solo el 4% de la red vial de la capital cuando se terminen de construir. Pero esas son puras proyecciones. Hoy, la opción predilecta del transporte estatal en la región metropolitana es el Transmetro, aunque tiene un fallo. No siempre circula en carriles exclusivos que le permitan ir rápido y sin tráfico. Lo hicieron precisamente para no afectar su capital electoral político, que significa el usuario de vehículo particular. Actualmente en el proyecto ciclovías nosotros estamos quitando carriles de circulación, estamos quitando estacionamientos, entonces esa no es una política. Con carril privado o no, estos buses no nos sirven de mucho, pues solo cubren el municipio capitalino. El resto de habitantes del área metropolitana, unas 2.400.000 personas según proyecciones del censo de 2018, quedan fuera. Para ellas no existe un plan de movilidad que obligue a todas las alcaldías a coordinarse e implementar proyectos como buses, trenes, metros o cualquier otro medio de transporte público en toda la región metropolitana. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que depende mucho de la voluntad de cada alcalde de querer o no hacer un proyecto. Se va haciendo lo que se puede con lo poco que se tiene. Pero mientras tanto... Y el tránsito no es un fenómeno que facilite la salud mental. En realidad, la empeora, junto con las relaciones humanas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Umeå en Suecia concluye que entre más largos los tiempos de viaje hacia y desde el trabajo, una pareja tiene más probabilidades de divorcio. Aquí voy en la ruta del Atlántico. Usualmente los policías de tránsito colocan un carril reversible acá para liberar la cola. Junto con los pasos a desnivel son algunas de las maravillosas ideas oficiales para reducir el tráfico a corto plazo. Pero a una cuadra ya están los semáforos, está el congestionamiento, ya se volvió a generar otro congestionamiento a una cuadra de ahí. El transporte público tiene que ser la solución y tiene que ser la prioridad para que la gente se mueva. Digamos, ese tema y el transporte público tiene que tener en Guatemala sus vías exclusivas. Porque si no, no va a ser jamás un incentivo para que la gente los utilice. Tiene que ser una forma rápida de poderse mover. El Transmetro es el medio actual que más se acerca a eso, pero solo en 2 de sus 7 líneas los buses van en carriles exclusivos. Vamos a poner el ejemplo del anillo periférico. El anillo periférico en alguno de sus tramos únicamente tiene 2 carriles. Entonces no podemos dejar un carril exclusivo. Y si en el otro pasa algún accidente, se arruina un bus, ya no tenemos esa fluidez que se podría con el tráfico. Hay una luz al final del túnel. El Plan Metropolitano de Transporte Público está en camino y la idea es que con él, sistemas como el Transmetro lleguen hasta aquí, carretera a El Salvador. Porque esto es como un rompecabezas. A cada municipio es una pieza. Si el municipio de este lado con casan las piezas, digamos, van a funcionar bien. Si no casan, obviamente lo que van a generar es un shock en el sistema, ¿verdad? En julio de 2022, la ANADIE, una agencia del gobierno, firmó con Corea del Sur un acuerdo para que asesores extranjeros recomienden a las municipalidades metropolitanas qué hacer con este tráfico que nos cansa a todos. La cooperación cuesta $9 millones. Si no, hacemos soluciones que son parciales. Y cuando llega el entronque,
obviamente vamos a tener otro problema. Entonces solucionamos pequeños tramos, pero no solucionamos el problema real de que es la movilidad urbana. La alcaldía capitalina reconoce la urgencia de ejecutar ese plan. Porque hasta ahorita se está haciendo un plan como este. Porque realmente el crecimiento de la ciudad ha tenido varias etapas, ¿verdad? Prácticamente no se pensaba o nunca se confió que la ciudad iba a crecer tan rápido en los últimos años. La primera fase del proyecto, que podría contener la ruta de acción obligatoria para todas las alcaldías, se presentará a finales de 2023. Mientras eso llega, seguirá este tráfico, que ya figuró en el podio internacional. En 2016, la aplicación Waze calificó a Guatemala como uno de los 3 peores países en el mundo para conducir. El ranking fue elaborado con base en la experiencia que reportaron los usuarios de 38 naciones, usuarios que, en Guatemala, intentan dejar de ser presos del tráfico. ¿Y cómo hace usted para entretenerse en el tráfico? Música y ir pensando en cualquier otra cosa que no sea estar esperando. Tener paciencia porque no es parador. Pues ni modo, ahí sí que nos tenemos que acoplar al sistema, ¿verdad? Platicamos bastante con mis hijitos, que son los que me acompañan usualmente. Poner el volumen a la música muy alto. Continuamos con más información. Los representantes no gubernamentales ante el CODEDE de Quiché conformaron la terna que será presentada al presidente de la República para designar al nuevo gobernador departamental. Al final, únicamente se entregaron 5 expedientes, los cuales fueron revisados en menos de 45 minutos. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos explica que 2 de los 3 elegidos tienen relación directa con un diputado oficialista del departamento. Héctor, cuéntanos más sobre el tema. Adelante. Paula, buenas tardes, un gusto de saludarte desde Santa Cruz del Quiché. Y los representantes no gubernamentales ante el Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché pues lograron conformar la terna que será presentada al presidente de la República para poder optar al puesto de gobernador departamental. La misma está integrada por Gerson Alexis Morales Hernández, Juan José Pacajó Domínguez y Marco Antonio Batten. Según los representantes no gubernamentales, pues se recibieron únicamente 5 expedientes, los cuales se revisaron en cuestión de 40-45 minutos y pues la información fue bastante escueta a la prensa en relación a la forma que calificaron los expedientes. Al momento de consultarles cuál había sido la forma de calificación y al mismo tiempo cuál era el puntaje de cada una de las 3 personas que integraron esta terna, simplemente se limitaron a decir que estaba en el acta. Sí, se les dio un punteo, pero nadie tiene 100 puntos. ¿Y cuál es el punteo de las 3 primeras personas? No tengo porque la tabla lo tiene el acta. Paula, es importante destacar que al menos 2 de los integrantes de esta terna tienen relación directa con el diputado oficialista por Quiché y exministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Gracias, Héctor. Y le cuento ahora que este día en Quetzaltenango comenzó el juicio contra 2 exempleados de la empresa eléctrica municipal de Xela, detenidos en enero del 2021 y acusados formalmente por el Ministerio Público de Corrupción. Desde el Complejo Regional de Justicia en la ciudad altense, Maynor Toc amplía esta información. Maynor, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Paula? Un gusto saludarte para comentarte que en el Tribunal Primero de Sentencia de Quetzaltenango comenzó este día el juicio contra Óscar Humberto Chang Arriaga y Marvin Joel Calijau Ramírez, exgerente y subgerente de la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango, enviados a juicio en mayo de este año por los delitos de cohecho pasivo en forma continuada con agravante especial. El Ministerio Público señala que los acusados, detenidos en un operativo en enero de 2021, recibieron dinero que habían solicitado de forma ilegal a 2 proyectos inmobiliarios para agilizar dictámenes de la empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango. Y durante la audiencia de este día, la defensa de los sindicados
ha solicitado al juez a cargo de este proceso una audiencia de aceptación de cargos, lo cual se discute en este momento. O mejor dicho, primero voy a mencionar el último párrafo, que ante la solicitud de audiencia de aceptación de cargos, pues los plazos son específicos, improrrogables y de estricto cumplimiento. Esto implica entonces que se debe dar prioridad, prelación a una audiencia de esta naturaleza. Asimismo, el penúltimo párrafo dispone que suspende los plazos y términos del proceso común para quien se acoja al procedimiento de aceptación de cargos. Entonces es de importancia observar estas disposiciones a efecto de verificar la audiencia como corresponde. En la emisión de las 18 horas de Noticiero Guatevisión ampliaremos esta información con relación a la solicitud que planteó la defensa de los sindicados al juez del caso. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y como le comentaba hace un momento, anoche se registró una balacera en una piscina de un hotel en Tiquizate, Escuintla, dejando 6 personas fallecidas. Los indicios apuntan a un enfrentamiento entre pandillas, pero para conocer más detalles nos enlazamos con Fernando Cabrera, que se encuentra en el lugar. Justamente aquí nos encontramos en la aldea El Semillero, en Tiquizate, Escuintla, donde el pasado martes un grupo de personas que se encontraban descansando justamente en este hotel fueron sorprendidos por presuntos sicarios que detonaron sus armas de fuego y le quitaron la vida aproximadamente a 6 personas, como ya lo han confirmado tanto como el Ministerio Público como también la Policía Nacional Civil. Al momento que aquí nos encontramos, le damos a usted las imágenes de primera mano, donde se puede ver de que en la pared se encuentran algunos orificios donde se puede presuntamente hacer las balas que llegaron a tocar esta pared, como también hay una puerta donde también tiene un orificio y donde se puede ver de que también fue una de las balas que impactó justamente en este lugar. Aquí en este hotel, como así lo estábamos mencionando durante las coberturas que también hemos hecho tanto como en Prensa Libre y Guatevisión en las páginas de internet, también se puede estar observando que en este lugar fue donde quedaron tendidas los 4 cuerpos de 4 personas, justamente una mujer que quedó en la piscina, otra persona que quedó al lado de una churrasquera y también dos hombres que también quedaron tendidos aquí en el suelo. Logramos entrevistar a una de las trabajadoras que labora en este hotel y esto fue lo que nos comentó. Nosotros somos trabajadoras de aquel hotel, va usted, y nosotros los atendimos como eso de las 5 de la tarde y le entregamos la habitación y incluso ellos me dijeron que que me prestaron una churrasquera, va, y me dijeron que si se las prestaba. Vine yo, se las presté, va, y solo se las presté y me fui para la casa porque fuimos a cenar, va usted, y ahí no vimos nada. La verdad que cuando nosotros vimos ya estaba el gentío ahí. Según la hipótesis de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, dio a conocer de que estas personas que se encontraban aquí en este hotel estaban celebrando un delito que habían cometido, por lo tanto otro grupo de pandilla contraria a esta quisieron contraatacar contra ellos porque no les había agradado lo que había sucedido aquí. Hasta el momento, como pueden estar observando, aquí se encuentra totalmente desolado, ya no pasó mayor cosa aquí, derivado a que los trabajadores de este hotel ya limpiaron totalmente la sangre que se encontraba tendido en el suelo. También fueron identificadas estas personas por parte de la Policía Nacional Civil. Se trata de Karen Anabel Morales Sazo, de 32 años, y Jonathan Daniel Siritit Vázquez, de 22 años, y 4 adolescentes cuyos cadáveres fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También hay una sospecha de que uno de los fallecidos pueda estar vinculado con que sea familiar de Auner Gustavo Siritit Vázquez, alias El Pupa, quien recientemente murió de forma violenta en el interior de Granjas, Canadá. Durante el día vamos a estar dando mayor información en las siguientes misiones para que usted pueda estar al tanto de esta cobertura. Con imágenes de Elmer Vaga, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y tenemos información de última hora. Como se había anunciado hace unos días, el expresidenciable Manuel Valdizón llegó al país hace un momento después de haber cumplido una condena en Estados Unidos. Edwin Pitán tiene los detalles. Edwin, los enlazamos contigo, adelante.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Hace pocos minutos se ha confirmado ya por las autoridades guatemaltecas que a la Fuerza Aérea Guatemalteca en zona 13 de la ciudad de Guatemala ha aterrizado el avión proveniente de Texas en el que viene un grupo de deportados. De allí también fue trasladado el expresidenciable Manuel Antonio Valdizón. Recordemos que él en Estados Unidos fue condenado por lavado de dinero. Este día pues ha retornado al país. Se estarán haciendo algunos trámites de registro en la Fuerza Aérea Guatemalteca en zona 13 de la capital para posteriormente la Policía Nacional Civil debe de consignarlo y trasladarlo acá a Torre de Tribunales. Estará pasando por este ingreso al sótano en donde están las carceletas y las secciones de registro, el fichaje respectivo que se le hace a cada detenido. Manuel Valdizón, el ex candidato presidencial, pues estará pasando por este lugar y posteriormente en una audiencia se le estará haciendo saber el motivo de su detención. No sabemos hasta el momento si serán los juzgados que lo han requerido o que han girado la orden de captura en su contra o si será en un juzgado de turno. Recordemos que él tiene que enfrentar dos procesos penales por corrupción, uno en el caso Transurbano y otro en el caso Odebrecht. Lo cierto es que hasta este día pues se ha confirmado ya el retorno del expresidenciable Valdizón al país para enfrentar a la justicia. En esta ocasión ya viene como condenado por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero. Con imágenes de Juan Diego González, reportó desde Torre de Tribunales Edwin Pitán. Estaremos al pendientes de cómo se desarrolla esta información. Gracias, Edwin, por tu reporte. Y ahora le cuento que en Huehuetenango, personal de salud intensifica las jornadas de vacunación de perros y gatos en las comunidades para prevenir casos de rabia, pues esta es una enfermedad mortal en los seres humanos. El periodista Mike Castillo nos relata detalles de estas jornadas. Adelante, Mike. Buenas tardes, te escuchamos. Paula, qué gusto saludarte, compañeros en el estudio. La jornada de vacunación canina se ha extendido a las diferentes comunidades y es que según el personal de salud es importante la prevención de la rabia entre los perros, pues existe aún la posibilidad que algún perro pueda contagiar a alguna persona con el virus de la rabia y precisamente por eso es que se están intensificando las acciones para poder inmunizar a la mayor cantidad de canes que se ubican no solo en la cabecera departamental, sino en los 33 municipios de este departamento. Fíjense que la importancia que tiene la vacuna antirrábica canina es muy grande, porque si hablamos de rabia, la rabia es una enfermedad mortal, definitivamente mortal. Entonces es importante que los perros estén vacunados por si ocurre alguna mordedura por algún niño o algún adulto en la casa, tengamos la seguridad de que el perro no va a transmitir esa enfermedad en particular. Entonces es importante que todos acudan. El puesto de salud del Terrero ocupa entre 2 o 3 semanas para realizar la jornada de vacunación. Para lograr la mayor cobertura nos ponemos en 25 puntos de vacunación durante estas 3 semanas. Este tipo de jornadas reciben muy buena afluencia, pues las personas llevan a sus mascotas, no solo perros, sino también gatos, para poder recibir la vacuna en contra de la rabia y que esto permita cuidar la salud, principalmente de los niños, que son quienes más tiempo pasan con los perritos y los gatitos. Es por eso que se está llevando las jornadas hasta las comunidades para que se logre una cobertura de más del 100%. Es lo que se tiene, aunque en años anteriores la cobertura ha sido del 90%, dadas las experiencias anteriores. Es la información que tengo a esta hora. Con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Repasamos ahora lo que sucede en el mundo. Corea del Sur y Estados Unidos dispararon este miércoles 4 misiles en respuesta a que Corea del Norte lanzó el martes un misil de alcance intermedio por encima de Japón por primera vez desde el 2017. Los ejercicios querían asegurar las capacidades militares listas para responder a las provocaciones del norte si se llega a esta situación, según dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ha dejado claro al líder norcoreano que está dispuesto a negociar, pero quieren ver la desnuclearización de la península de Corea.
El presidente estadounidense Joe Biden expresó este miércoles su decepción por la decisión de la OPEP de reducir su bombeo en 2 millones de barriles diarios y consideró que se trata de una medida cortoplacista. En un momento en que mantener el suministro global de energía es de suprema importancia, esta decisión tendrá el mayor impacto negativo en los países de bajos y medianos ingresos, que ya están sufriendo los elevados precios de la energía, dijo a través de un comunicado de su asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y su consejero económico Brian Deasy. El comercio mundial crecerá un 3,5% este año, pero en el 2023 registrará una fuerte caída con un incremento de apenas el 1%, según las proyecciones presentadas hoy por la Organización Mundial del Comercio. Las perturbaciones que afectan la economía dejarán sentir todo su impacto sobre los intercambios comerciales internacionales el próximo año, pero la organización ha pedido a los países no optar por el proteccionismo porque sus consecuencias podrían ser todavía peores. Según el organismo económico, el PIB mundial aumentará un 2.8% en el 2022 y un 2.3% en el 2023. La primera ministra Liz Truss cerró este miércoles el tumultuoso Congreso Anual del Partido Conservador Británico con una defensa a ultranza de su polémico plan económico en un intento de afianzar entre sus filas una autoridad cada vez más en entredicho. Un mes después de suceder a Boris Johnson, Truss se pasa en contra a los mercados financieros, los votantes y destacadas personalidades en su propio partido con un programa de importantes recortes fiscales que incrementará la ya muy abultada deuda pública británica. Su plan busca reactivar una economía amenazada de recesión y sumida en una inflación galopante que pone a muchas familias en dificultades. El Premio Nobel de Química 2022 fue otorgado el miércoles al danés Morten Meldan y a los estadounidenses Caroline Bertozzi y Barry Sharpless por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica. Veamos los detalles en la siguiente nota. 2022 Nobel Prize in Chemistry. Premio Nobel de Química para 2 estadounidenses y un danés. Morten Meldal, Barry Sharpless y Caroline Bertozzi fueron galardonados el miércoles por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica. Bertozzi recibió el premio por el desarrollo de la química bioortogonal, una reacción química que se describe como capaz de iniciarse en un organismo vivo, pero sin perturbar o cambiar su naturaleza química. Sus hallazgos han abierto el camino para mejorar la eficacia de tratamientos contra el cáncer. Probablemente hay muchas reacciones nuevas por inventar, así que esa es una frontera importante, inventar una nueva química. Mientras tanto, Meldal y Sharpless fueron reconocidos por sus trabajos pioneros con la química click, una nueva forma de combinación de moléculas que, entre muchos otros usos, se emplea en el desarrollo de productos farmacéuticos, mapeo de ADN y creación de nuevos materiales. Si tenemos una superficie y decimos que queremos que sea antibacteriana, podemos añadir a esa superficie un compuesto que actúe contra las bacterias. O si quieres algo que absorba la luz del sol, entonces haces clic en una molécula como esa en la superficie. Eso ya está aquí, y la industria está muy interesada en este campo de la ciencia. Sharpless, de 81 años, obtuvo por segunda vez el galardón, sumándose a solo otras 4 personas que habían alcanzado ese logro. Conocidos ya los ganadores de los Nobel científicos, ahora será turno de los muy esperados premios de literatura el jueves y de la paz el viernes. Y así llegamos al final de esta emisión, invitándolo a que nos sintonice a las 6 y 9 de la noche con más noticias. Además, les recuerdo que el equipo de Noticiero Guatevisión estará en Cobán este jueves y viernes, así que espero que nos acompañe en esta transmisión especial. Mientras tanto, le deseo una excelente tarde.